Bueno, hoy tenemos el módulo de marco legal de la banca en Paraguay. Estamos teniendo, vamos a ver un poco acá las regulaciones que se tiene dentro del sistema bancario. Vamos a ver las dos leyes principales, la ley orgánica del BCP, que es la 489, y después también vamos a ver la ley 861/96, que es la ley general de bancos y financieras. Vamos a aprender un poco más sobre la parte legal de las entidades bancarias en nuestro país. Para comenzar, hablemos de qué hace un banco. Bueno, un banco, la principal función es la intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Es cuando el banco capta recursos del ahorrista, de la persona que quiera ahorrar, ese recurso el banco lo capta y esa plata que el banco capta vuelve a prestar al prestatario. Entonces, esa figura que tiene el banco entre el que ahorra y el que presta se llama intermediación financiera. Entonces, es una figura que el banco tiene, lo que el banco hace es intermediar entre el ahorrista y el prestatario, y la ganancia está en las diferentes tasas que el banco le paga. La tasa que el banco le paga al ahorrista se llama tasa pasiva, ¿sí? Y la tasa que el banco le cobra al prestatario se llama tasa activa. Y la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es la ganancia al banco, que se llama spread financiero. Además, el banco tiene también un conjunto de otros servicios que se destacan por la parte de cobros, pagos, remesas, mesas de cambio, ¿verdad? Hace otros tipos de servicios también, ¿verdad? Y es la principal canalizadora de la política monetaria del país, ya que a través del sistema bancario se canaliza todo lo que es, o mayormente la actividad financiera de nuestro país. Volvemos a repetir que la intermediación financiera es la actividad en donde el banco capta recursos financieros, ¿verdad? El cual paga una tasa de interés a ese ahorrista que se llama tasa pasiva, que es el precio del dinero captado, y ese dinero coloca los fondos cobrando otro tipo de interés que se llama tasa activa, que el banco le cobra a los prestatarios. Esta diferencia se denomina margen o spread financiero, que es lo que el banco gana. ¿Cómo se clasifican los bancos? Hay cuatro clasificaciones fundamentales de los bancos. Pueden clasificar por la sociedad, donde está el tipo de sociedad, por la especialidad, por la actividad y por la nacionalidad, ¿verdad? Entonces, esos son la clasificación de los bancos que tenemos. Veamos cuáles son los tipos de bancos. Hay tres tipos de bancos: las sucursales directas, los bancos internacionales y los bancos nacionales. En total, en Paraguay tenemos 16 bancos. Hay tres sucursales directas, hay cuatro bancos internacionales y hay 9 bancos nacionales. ¿Qué son cada uno? Las sucursales directas son aquellos bancos que es una sucursal de su banco. O sea, es una sucursal acá en Paraguay. Y ahí tenemos los tres bancos que son Citibank, Banco Nación Argentina y Banco do Brasil. Estos tres bancos es una sucursal directa, es una sucursal que depende de su matriz. Citibank es sucursal Paraguay, Banco de Brasil es sucursal Paraguay y Banco Nación es sucursal Paraguay. Son sucursales que dependen de sus matrices. Son sucursales directas, tres bancos: Citibank, Banco Nación y Banco de Brasil. Los bancos internacionales son aquellos bancos que son bancos de otros países que operan acá en nuestro territorio, pero que no son sucursales directas, como son, por ejemplo, Itaú, Sudameris, GNB y BBVA. Son bancos extranjeros que operan en nuestro territorio, en el territorio de nuestro país, pero que no dependen de sus matrices, o sea, que no son sucursales como el Citibank ni el Banco Brasil, sino que son bancos extranjeros que trabajan acá en el Paraguay sin depender de sus matrices, de sus centrales. Entonces tenemos tres sucursales directas, cuatro bancos internacionales, y los bancos nacionales son aquellos bancos que son los bancos de acá de Paraguay, que tenemos 9. Entre se puede estar Atlas, Visión, este, tenemos también Continental, Regional, tenemos también Banco, Interfisa. Bueno, son 9 bancos nacionales que en nuestro país. Tampoco la diferencia.
Después también podemos clasificar los bancos son de origen de capital, o sea, quién es el que aporta la capital para ese banco. Y tenemos bancos públicos, bancos privados y bancos mixtos. Los bancos públicos son aquellos bancos cuyo capital es aportado por el Estado. O sea, es un banco que el capital lo aporta al Estado. En este caso, el banco público de nuestro país es el BNF, que es el Banco Nacional de Fomento, que es un banco del Estado, porque es un banco público. En los bancos privados, que son los bancos cuyo capital son aportados por accionistas particulares, que en este caso son todos los 16 bancos que tenemos operando en nuestro país, que son bancos privados. Y los bancos mixtos, que son bancos que tienen una parte de aporte de capital privado y otra parte de aporte de capital público. En este momento en el Paraguay no existe ningún banco mixto. Antes sí había, que se llamaba el Banco Nacional de Trabajadores. Ese era un banco mixto porque era parte del Estado y parte del sector privado, el BNT. Pero hoy en día no hay ningún banco mixto en nuestro país. Vamos. Después tenemos también, según el tipo de operación que realizan, tenemos bancos corrientes, que son aquellos bancos que hacen todo lo que es intermediación financiera. O sea, bancos corrientes bancos generales también, nosotros tenemos decir. Después tenemos los bancos especializados, que son bancos que tienen una finalidad crediticia específica. Los bancos especializados son bancos que trabajan en un solo sector de la economía. Por ejemplo, el banco, pues acá no hay ningún banco especializado, pues puede ser una opción. Por ejemplo, en Argentina hay lo que se llama el Banco Agrícola Ganadero, que es un banco que solamente se dedica o solamente trabaja en el sector de agricultura y ganadería de ese país. Entonces son bancos que trabajan en un solo sector de la economía. Puede ser un banco de comercio, que es solamente la parte de comercio, o banco hipotecario, que también existe en Argentina, que es solamente para la parte de lo que es la parte de construcción. Entonces son bancos especializados. Y después tenemos los bancos centrales, que son la entidad bancaria de categoría superior, que son las que se encargan de velar por el cumplimiento o velar porque la economía esté bien, y son las que supervisan a todas las entidades que funcionan dentro de ese sistema económico. El Banco Central del Paraguay es el Banco Central nuestro. Y después están los bancos de segundo piso, que son aquellos bancos que lo que hacen es canalizar sus recursos financieros a través de otras instituciones financieras. Por ejemplo, la AFD aunque no es un banco, ¿verdad? Hace una operación de banca de segundo piso. ¿Qué hace la AFD? La AFD le da dinero a los bancos, financieras o cooperativas para que estas empresas presten al público. O sea, un banco de segundo piso no presta directamente al mercado, sino que le da dinero a una institución bancaria o financiera para que ésta le preste al mercado. En el Paraguay no existe ningún banco de segundo piso. En el Paraguay lo que hay son operaciones de banca de segundo piso que lo hace la AFD, el Fondo Ganadero y el Crédito Agrícola de Habilitación. Estas instituciones, si bien no son bancos, realizan operaciones de banca de segundo piso, y porque realizan esas operaciones de segundo piso también están reguladas por la Ley General de Bancos, que es la 861. O sea, no son bancos, pero también tienen una regulación del sistema bancario porque hacen actividades de banca de segundo piso. Veamos la primera ley, que es la ley 489/95, que es la Carta Orgánica, la ley que rige al Banco Central del Paraguay. Esta es la ley que compete y que rige al Banco Central del Paraguay. Y tenemos que el artículo 3 habla del objetivo. El objetivo principal del Banco Central del Paraguay no es el control de los bancos, ni la supervisión de los bancos. Esa es una función que tiene el BCP y que lo hace la Superintendencia de Bancos. El objetivo principal del Banco Central del Paraguay es la de preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero. O sea, es el encargado de nuestra economía, es el encargado de velar por la economía del Paraguay, por ver que no haya mucha inflación, por ver que el tipo de cambio sea el correcto, por analizar todo lo que es el PIB, regular las tasas de intereses. Todo eso es el objetivo del Banco Central del Paraguay. Para cumplir ese objetivo, el Banco Central tiene que realizar ciertas funciones. ¿Y cuáles son esas funciones que el Banco Central cumple? Primero, tiene que participar con todos los otros organismos del Estado, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, ¿verdad?, en la formulación de las políticas monetarias, crediticias y cambiarias, ¿verdad? O sea, el Banco Central es el que va a formular una política monetaria para que no se devalúe mucho nuestra moneda, una política crediticia que va a establecer tasas de intereses razonables,
cambiaria también de vuelta para que el tipo de cambio no afecte mucho a nuestra economía. Y es el organismo que tiene que formular todas estas políticas y el que tiene que llevar adelante estas inversiones de desarrollo conjuntamente con los poderes del Estado. También la entidad que puede emitir, es solamente el Banco Central de Paraguay puede emitir con potestad exclusiva monedas, billetes de curso legal. El Banco Central que cuando necesitamos imprimir, hacer impresión de nuevos billetes, es el único que tiene autoridad para poder hacer eso. Es también el agente del Banco Financiero del Estado. El Banco Central del Paraguay es el que le provee de préstamos al Paraguay, ¿sí? Cuando el Paraguay necesita, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. El Paraguay saca $1 millón o el Poder Legislativo junto con el Poder Ejecutivo aprueba un préstamo de $1 millón, ¿verdad? Entonces, en el caso de emergencia, como es el que tenemos en este momento, el Paraguay no puede esperar a que organismos externos o entidades, esa burocracia, no estamos hoy como para esperar. Entonces, ¿qué hace el Paraguay? Emite o le pide al BCP, le dice, Banco Central de Paraguay, dame en base a las letras que yo tengo, que son unos documentos, yo te he autorizado 1.600 millones, entonces, Banco Central, préstame 1.600 millones y después el Paraguay va a ver o va a recurrir a ese crédito, entonces para que cuando el crédito se desembolse, se vuelva a canalizar al BCP y el BCP vuelve a tener esa plata. Es como un adelanto que el Banco Central le da por ese préstamo que el Paraguay va a sacar, ¿verdad? Entonces es el agente financiero del Estado. Es el responsable de mantener empleando nuestras reservas internacionales. Vamos a hablar después de qué son las reservas y cómo se utilizan, ¿verdad? Es también del banco de los bancos, o sea, por ley, cualquier banco y cualquier financiera que tiene o que va a operar tiene, ¿sí? Tiene que tener una cuenta habilitada en el Banco Central de Paraguay. Sí o sí. Vos como banco o como financiera tenés que tener una cuenta habilitada en el BCB donde vas a tener unos depósitos que son obligatorios, que el Banco Central te exige tener un capital mínimo que vamos a ver después. O sea, vos como banco, para poder trabajar como banco, tenés que habilitar una cuenta en el Banco Central de Paraguay y tener un capital mínimo, o sea, un dinero mínimo, ¿verdad? Depositado en esa cuenta para poder operar. Entonces, los clientes del Banco Central de Paraguay son los bancos, porque son los que tienen sus cuentas en el Banco Central de Paraguay. Después, hasta ya hablamos de promover la solvencia y la estabilidad del sistema financiero. Es también el principal asesor económico y financiero del gobierno. Es el que participa en todo lo que es la parte de modificaciones legales y reglamentarias para poder incidir en lo que son disposiciones que puedan afectar en nuestra estabilidad monetaria o nuestra economía. Principalmente estos son las funciones que tiene que cumplir el Banco Central del Paraguay. ¿Cómo está administrado y dirigido el Banco Central del Paraguay? El Banco Central del Paraguay está administrado por un directorio compuesto de 5 miembros, en donde uno de esos miembros es el presidente y 4 son directores titulares. Estos miembros del directorio son elegidos, ¿verdad?, en base a una terna. O sea, ¿cómo se hace para elegir un miembro del directorio del BCP? Primeramente, el Poder Ejecutivo lo que hace es terna. O sea, dice, yo quiero que este señor sea miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Y el que aprueba la designación de ese nuevo director es el poder legislativo, o sea, es el Parlamento. El Parlamento es el que acepta o rechaza los nombramientos para el directorio del BCP que propone el presidente de la República. Una vez que se le asigna, entra como director del BCP, esta persona tiene una duración de 5 años de mandato de forma ininterrumpida. O sea, no hay manera que nadie le pueda sacar de ese cargo por ese periodo de tiempo de 5 años. No es como los ministros del presidente, que el presidente puede disponer de su cargo en cualquier momento. No, esto una vez que vos fuiste nombrado directorio del BCP, no podés, nadie te puede sacar durante un periodo de 5 años.
La única forma de que se le saque o deje la función un director del BCP es que renuncie, que cumpla su periodo de mandato o por un juicio político. Son las únicas maneras que se puede sacar a un director del Banco Central de Paraguay. Conozcamos ahora quiénes son los miembros actuales del directorio del Banco Central del Paraguay. El presidente, y por favor, atiéndame ese tiempo que si ustedes quieren entrar en algún momento en un sector bancario, tienen que saber quiénes son las autoridades de la autoridad máxima que regula el sector bancario. El presidente del Banco Central de Paraguay actual es el señor José Cantero Sierra. Es el actual presidente del Banco Central del Paraguay. Los 4 miembros directores son Fernando Filártiga, Carlos Carvalho Spalding, Diego Duarte Schussmüller y Liana Emilce Caballero Kraus. Estos son el miembro, cómo está compuesto hoy el director del BCP, un presidente y 4 directores. El gerente general del Banco Central de Paraguay actual es el señor Holger Aníbal Isfram y el subintendente de bancos es el señor Hernán Melanio Colmán. Entonces, por favor, apúntenlo, acuérdense quiénes son las autoridades actuales del Banco Central del Paraguay. Todo esto tiene un periodo de 5 años de mandato a partir de que se le haya nombrado. Hablamos de la subsidencia de bancos, del artículo 30. ¿Qué es la subsidencia de bancos? La subsidencia de bancos es como la policía de los bancos. Es un órgano técnico, ¿verdad?, que está dentro del Banco Central del Paraguay, pero que tiene una autonomía funcional y administrativa. O sea, si bien forma parte del BCP, la superintendencia de bancos es un órgano que es autónomo. O sea, ellos tienen su propia administración, sus propias atribuciones, sus propias funciones, ¿verdad? O sea, no tienen que darle ninguna explicación al directorio del Banco Central para actuar. Ellos lo hacen en forma autónoma, solo y únicamente ellos, ¿verdad? A no ser que hayan casos que de repente tiene la autorización del directorio, pero en este caso la subsidencia de banco tiene una autonomía funcionaria, tiene su propio presupuesto, su propia estructura administrativa, sus propias regulaciones. Entonces, y lo que hace la subsidencia de bancos es principalmente el control, ¿verdad?, de todas las entidades, controla todas las leyes de carácter operativo e impositivo por parte de los bancos financieras que trabajan en nuestro país. O sea, es responsable de ordenar, vigilar y ver que se cumplan las leyes en los bancos y en las financieras. La subsidencia de bancos solo controla bancos y financieras. Las casas de crédito no están controladas por la subsidencia de bancos ni por el Banco Central de Paraguay. Solo el Banco Central controla las entidades bancarias y financieras. Las casas de crédito no están controladas, ni supervisadas, ni fiscalizadas por el Banco Central de Paraguay. Ahora hay una nueva propuesta que se pospuso para el 2021, que es incorporar ya a partir de 2021 a todas las casas de crédito a la vigilancia por parte de la subsidencia de bancos. Pero eso recién a partir de 2021. Bueno, las tasas de intereses. ¿Qué hablamos de las tasas de intereses? Las tasas de intereses son lo que los bancos cobran o lo que los bancos pagan. Entonces, las tasas de intereses son libres, son determinadas libremente según la oferta y demanda que hay dentro del mercado. Ahora, cada institución bancaria o financiera puede cobrar la tasa de interés que quiera, ¿sí?, toda vez que no sobrepase un límite de tasas usurarias. No puede pasar un límite de tasas usurarias que el Banco Central del Paraguay establece o que tiene. Cada mes el Banco Central del Paraguay establece una tasa, ¿verdad?, usuraria. O sea, dice, banco, ustedes pueden cobrar hasta este monto. Más de eso no se puede porque está prohibido. Y les voy a mostrar, si tengo acá, los límites de tasas usurarias. Espérenme. De tasas usurarias. Voy a mostrar cuáles son los límites para este año, para este mes de abril
porque cada mes el Banco Central de Paraguay saca límites de tasas usurarias. Bueno, ¿cómo sabemos? Vamos a entrar no directamente al Banco Central de Paraguay. Ingresamos a la página www.sp.gov.pi, ¿sí? Nos vamos a la página del Banco Central de Paraguay y acá en esta parte tenemos tasa usuaria de moneda nacional. Este es el tope para el mes de abril. O sea, ninguna entidad, ni bancaria, ni financiera, ni cooperativa, nadie puede cobrar más del 36.98% para los préstamos otorgados dentro de este mes, que sería el mes de abril. Y cada mes esto varía porque cada mes el BCP va a variar la tasa, el límite de tasa. Entonces, los bancos pueden cobrar la tasa que quieran toda vez que no pasen el límite que el Banco Central establece para cada mes. ¿Ok? Bueno, entonces, esos son, hablamos de tasas de intereses. Después están los intereses moratorios y los intereses punitorios. Los intereses moratorios son aquellos intereses que se cobran cuando vos te atrasás. Se consideran tasas moratorias cuando tenés un periodo de atraso de 30 días. El interés moratorio se calcula sobre tu saldo de la deuda. Vamos a tener un préstamo de 1.000.000 que está pagando cuota de 80.000 guaraníes. Entonces, no se calcula sobre el 1.000.000, se calcula sobre tu cuota. Si vos has trazado dos cuotas, se calcula sobre ese 80.000 cuota 1 y 80.000 cuota 2. Sobre esas dos cuotas se calcula el interés punitorio, que puede ser el mismo o la misma tasa fijada por el préstamo. Son créditos e intereses moratorios. Después están en los préstamos moratorios, están los intereses punitorios. Se consideran intereses punitorios todos aquellos intereses, además del moratorio, que no excedan el 30% del interés moratorio. O sea, ¿qué significa esto? El interés normal, por ejemplo, es 30%. El interés moratorio puede también ser 30% y el punitorio no puede ser más del 30% del moratorio. Si el moratorio es 30, entonces el punitorio va a ser el 30% de 30, que me da 9%. El interés moratorio es porque te atrasaste. Y el punitorio es un castigo para que no te vuelvas a atrasar. Eso es más o menos cómo se explica la diferencia entre el moratorio y el punitorio. Bueno, hablamos de la reserva monetaria. El Paraguay tiene reservas monetarias. ¿De dónde salen estas reservas monetarias? Los bancos tienen que cumplir con algo que se llama encaje legal, que yo les voy a explicar después, que es que tienen que mantener cierto dinero en el Banco Central de Paraguay. Entonces, todo ese encaje legal, lo que los bancos le dan al BCP para el encaje legal, eso es lo que se mantiene. O sea, esta reserva monetaria, que hoy en día está en 8.000 millones de dólares, es lo que el BCP tiene de los ahorros de los bancos, de los ahorros de otros clientes, de algunas letras que ellos tienen. O sea, no es que es algo que el Banco Central tiene como ahorro. No, se malinterpreta el tema de la reserva. La reserva no es el ahorro que tiene, no es una plata que al Paraguay le sobra, no es algo que está compuesto por ahorros de los bancos, de otras instituciones. También está compuesto por algunas divisas que tiene el propio central también, o puede estar también en reservas de oro que tiene Paraguay. Entonces, por eso que la reserva se utiliza en muy determinados casos, porque no es plata del Banco Central, sino que es plata de los bancos, de las financieras, de la gente que va aportando para ese fondo de reserva monetaria. Entonces, no es que se puede usar nomás así, porque si se usa, el Banco Central tiene que después devolverle. Entonces, no es un ahorro como se malinterpreta en lo que es la reserva monetaria. Hoy en día tenemos una reserva de 8.000 millones de dólares. Bueno, hasta ahí un poco lo que es la ley 489/95, que es la ley orgánica del BCP. Espero que hayan aprendido, entendido. Después nos vamos con la ley
Esta es la ley que regula la entidad bancaria y financiera. Esta ley es la que rige a todas las entidades bancarias y financieras. La ley 861/96. El objeto principal de esta ley es la de velar y garantizar las operaciones y condiciones que funcionan todas aquellas personas físicas o jurídicas que realizan intermediación financiera. ¿Verdad? Este es el objetivo de esta ley. Como lo habíamos hablado, ¿verdad? Para que vos, banco, puedas operar, tenés que tener habilitada en el BCP una cuenta. Y dentro de esa cuenta, el Banco Central te va a exigir que vos tengas obligatoriamente una cantidad de dinero, sí o sí, que vos sí o sí tenés que tener ahí. Vos no podés tocar esa plata. Eso se llama capital mínimo. Y el capital mínimo empieza a tener variaciones. Hasta el 2010 fue siempre de 40.000 millones para bancos y de 20 millones para financiar. Esto es hasta el 2010. Porque a partir del 2010, según la resolución 24, este capital se modifica según el índice de precio al consumidor, o sea, según la inflación. O sea, si hay inflación, este capital va a aumentar, va a pedir más. Entonces, si alguien te pregunta cuál es el capital mínimo de la entidad bancaria en Paraguay, que es 40.000 millones, eso está mal, porque eso era en el 2010. Hoy es 8. Entonces, ustedes tienen que acceder a la página del BCP y buscar, o pongan ahí capital mínimo para la entidad año 2020, y le va a salir cuál es el capital para este año. El Banco Central de Paraguay saca cada año una circular que dice cuál es el capital operativo para ese año. Entonces, en este caso, ¿sí? Circular 13 dice que el capital para bancos para este año es de 55.445 millones porque hubo una variación de 2,8 en la parte de índice de precio del consumidor. Entonces, capital para el ejercicio 2020, 55.445 millones. Esto es lo que el banco tiene que sí tener depositado en el BCP y no puede disponer de eso. Financiera 27.723. Para banco 55.445 y para financiera 27.723. Entonces, ¿cuál es el capital mínimo para bancos? 55.445 millones. No es 40 millones. ¿Por qué? El circular 13 del 2020, que habla de esto. Hay que ver este tema principalmente. Bueno, después hablamos de las operaciones. Esto yo creo que nosotros somos más prácticos, gente. No vamos a la teoría, porque la teoría ustedes lo pueden leer, creo que lo pueden leer. Entonces, en el artículo 40 se determinan 29 operaciones que los bancos pueden hacer. Son 29 operaciones que los bancos están facultados a hacer acá en nuestro país. Entonces, van a leer estas 29 operaciones, ¿verdad? Que están en el artículo 40, y ellos se van a dar cuenta de qué es lo que los bancos pueden hacer acá. Si no está dentro de estas 29 operaciones, 28, perdón, operaciones, no pueden operar dentro de esa parte. Tiene que estar dentro de estas 29, 28 operaciones para que el banco pueda hacer esa. Entonces es cuestión de que ustedes lo lean cuáles son las 29, 28, 29 operaciones que tienen los bancos para realizar. Y ahí tienen todo lo que están habilitados los bancos para hacer acá en el Paraguay. Después vamos al artículo 70 que habla de las prohibiciones. El artículo 70 habla de las prohibiciones. ¿Qué es lo que está prohibido para los bancos hacer? Está prohibido a los bancos hacer lo siguiente, según el artículo 70, ley 861. No puede dar créditos con garantía de sus propias acciones. ¿Qué significa? Yo no puedo prestarme a mí mismo, banco, ¿entienden? El banco no se puede prestar al mismo, eso es una parte. Tampoco puede otorgar créditos para que ese crédito se destine a la compra de sus acciones. Por ejemplo, viene Juan Pérez y viene al banco Juan Pérez y dice, Juan Pérez me dice, quiero comprar acciones de tu banco. Yo le digo, ok, Juan Pérez, 1.000.000 cuesta cada acción. Entonces Juan Pérez me dice, ok, quiero comprar 10 acciones. Entonces yo le digo, yo banco le digo, bueno, Juan Pérez, 10 acciones son 10 millones, tenés que pagarme. Y Juan Pérez me dice, no, la verdad que no tengo 10 millones. Entonces el banco le dice, no te preocupes, Juan Pérez, yo te presto los 10 millones más y ahora comprame. Eso está prohibido, no se puede hacer. Tampoco puede respaldar obligaciones de tercero por un monto o plazo que no se defina. O sea, el banco no te va a prestar y decir, ¿cuándo te devuelvo? Cuando vos quieras. De hecho, que todo el mundo lo va a hacer, ¿verdad? Cuando vos quieras, en el momento que quieras, eso no está permitido. Tiene que haber siempre un plazo, un monto y una tasa fijada. La garantía ya hablamos, ¿verdad?
también está prohibido para los bancos, el artículo 70, inciso E, otorgar préstamos sin garantía a cualquier trabajador, director, administrador o cualquier persona que está relacionada a los bancos. O sea, un banco no le puede prestar a sus funcionarios, ni a sus directores, ni a su accionista. No puede, está prohibido según el artículo 70. Y los bancos hacen esto, sí hacen. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo lo van a hacer? Así es sencillo. Cada banco tiene unas, unas líneas de crédito. Hay créditos de continua, líneas de crédito, perdón, se cortó un poco nuestro. Entonces, cada banco tiene una línea de crédito y lo que dice este artículo 70 nos habla un poco de que no le puede prestar sin garantía. Dice. O sea, ¿qué significa eso? Que el banco para prestarle tiene que tener una garantía. Entonces ahí es donde el banco puede prestarle porque el banco ¿qué hace? Le pide una garantía a sus funcionarios, directores, da una garantía real, ¿verdad? Y ya con la garantía puede prestar. Lo que sí es que no puede, no se puede, el banco no puede destinar más del 10% de su patrimonio a este tipo de préstamos. Entonces, eso sí está prohibido. Hasta 10% del patrimonio no puede destinar el banco a estos tipos de préstamos. También dice que no puede operar con sus directores. El punto F dice, yo banco no le puedo prestar en condiciones más favorables a mi funcionario que a mi cliente. Tienen que ser las mismas. Si al cliente le cobro 15%, al funcionario tengo que cobrarle también 15%. Yo no puedo al cliente cobrarle el 15% y al funcionario cobrarle 5 o 10%. Eso es algo que está prohibido. O sea, no puedo yo operar en condiciones más favorables que las reservadas a mis clientes con mis funcionarios, ¿verdad? Tampoco puedo adquirir acciones de ninguna empresa que esté asociada a algunos de mis accionistas. Eso también dice que está prohibido. Bueno, ¿cómo aplica el Banco Central de Paraguay algunas políticas y medidas monetarias para poder resguardar nuestra economía y para poder establecer un sistema de inflación que sea el adecuado en nuestro país? Tiene tres situaciones principalmente. Primero, operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto es cuando el Banco Central de Paraguay se va y compra valores en la bolsa para que esos valores, en vez de que salgan al mercado, queden en el Banco Central de Paraguay. Después está la letra de negociación monetaria. La letra de negociación monetaria es cuando el Banco Central de Paraguay le dice al banco, tráeme tu plata, yo te pago un interés. Es como que el banco le presta al BCP y el BCP le va pagando una tasa de interés que está entre el 4 y el 5% normalmente. Entonces, el banco le da al Banco Central de Paraguay ese dinero y el BCP le paga una tasa de interés. ¿Ya? Después está el coeficiente de encaje legal. El encaje legal es los bancos están obligados a retener, ¿verdad? Como reservas en el Banco Central de Paraguay un porcentaje de todo lo que ellos captan de sus ahorristas. Por cada 100.000 guaraníes que el banco capte del ahorrista, tiene que tener depositado en el BCP o guardado en el BCP en una cuenta que se llama de reserva el 18%. O sea, por cada 100.000 guaraníes, él tiene que reservar 18.000 guaraníes. Esa reserva que se llama encaje legal es la que forma parte de la reserva del Paraguay. Por eso yo les había explicado anteriormente que las reservas no son un ahorro. Este porcentaje de encaje forma parte de las reservas institucionales del país. Pero esta plata es de los bancos, no es del Paraguay. Entonces, el encaje legal es el porcentaje que el Banco Central le obliga a los bancos a mantener como reserva que están depositadas en una cuenta del Banco Central de Paraguay, que es la cuenta de las reservas monetarias del país. Hoy en día es 18% en guaraníes. Bueno, así llegamos al final de esta parte. Estamos en dos porque se nos acabó el tiempo. Espero que hayan aprendido. Nos vemos en la videoconferencia para expandir un poco algunas cuestiones y también para cerrar ciertas preguntas que tengan ustedes para hacer. Muchas gracias.